El artículo se llama Serotonin Depletion Amplifies Distinct Human Social Emotions as a Function of Individual Differences in Personality. Como antecedentes, la serotonina es un neurotransmisor que está implicado en múltiples trastornos psiquiátricos, además de tener influencia directa sobre distintas funciones mentales, incluyendo el procesamiento aversivo, control de impulsos y comportamiento social. Estas funciones pueden ser integradas a procesos tanto pavlovianos como instrumentales. La función de la serotonina se ha logrado estudiar gracias a dos técnicas: la depleción aguda de triptófano y con la administración única de un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. A lo largo de los años se han llevado a cabo múltiples investigaciones aplicadas a las emociones morales enfocadas hacia las emociones negativas, como la culpa y la vergüenza, donde la primera implica una apreciación negativa de una situación específica y la segunda involucra una evaluación negativa de uno mismo. Es importante mencionar que la predilección a la segunda involucra una evaluación negativa. Demostrar culpa está fuertemente relacionada a la capacidad de empatía que tiene una persona. Estudios con la depleción aguda de triptófano han revelado una desinhibición de comportamiento vengativo ante la percepción de una injusticia. La corteza prefrontal ventromedial es un área central en la regulación de las emociones y tiene una fuerte inervación serotoninérgica. Se ha visto que daños en esta área también están asociados a un comportamiento vengativo ante la injusticia, lo cual refleja los hallazgos con la depleción aguda del triptófano. El primer objetivo fue predecir si la edad potenciaría las emociones negativas de manera general y si las diferencias individuales dentro de la empatía, psicopatía e impulsividad al mismo tiempo influenciaron la respuesta del DAT sobre el perfil emocional. Como segundo objetivo es demostrar una disociación en la interacción de la empatía y psicopatía con el estatus neuroquímico en la modulación de hartazgo, culpa, vergüenza y el sentirse mal. Y el tercer objetivo era el rasgo de alta impulsividad se vería relacionado con los sentimientos de hartazgo, molestia, los cuales serían potenciados por la DAT. El diseño del estudio para comprobar las hipótesis utilizó un estudio entre grupo doble ciego aleatorizado, placebo controlado en individuos sanos. Se aplicó a 73 sujetos, hombres y mujeres, edad promedio de 24.6 años, y fueron estudiados mediante la entrevista mini para descartar cualquier trastorno psiquiátrico. Los criterios de exclusión fueron aquellos que durante la entrevista mini hayan salido positivos para cualquier trastorno mental, que hayan tenido un familiar de primer grado con un trastorno psiquiátrico, enfermedades neurológicas, antecedente de haber utilizado fármacos neurológicos o psiquiátricos o uso de cualquier otra medicación actual, a excepción de los anticonceptivos. Se solicitó que acudieran con al menos 9 horas de ayuno. Se aplicó una escala análoga visual de 16 ítems para valorar el humor y otros sentimientos, incluyendo la reactividad, 3 veces durante el día. Aunado a una muestra de sangre basal y se administró ya sea el placebo o la bebida causante de la depleción del triptófano. Se volvió a tomar una muestra de sangre 4.5 horas después de la administración de la bebida y 6 horas después de la ingesta se aplicó la prueba de emociones morales. El tamaño de la muestra para el estudio se basó en un estudio análogo reciente que ocupó unas pruebas neuropsicológicas emoticono, utilizando MATLAB y SPSS, cuidando la homogeneidad de la varianza mediante el test de Levin. Como resultados, de los 73 sujetos completaron el estudio, donde 37 fueron inducidos a la depleción y a 36 se les administró el placebo. Las calificaciones en el estado de ánimo basales y posteriores no estuvieron afectadas por DAT, en comparación con el grupo placebo. La depleción de la serotonina potencia de manera global la emoción, incrementándose aún más cuando los sujetos eran los agentes y no las víctimas, así como cuando el daño había sido intencional. Posteriormente se analizó la emoción considerando los rasgos de empatía, impulsividad y psicopatía. Los sujetos con mayor empatía son más susceptibles a la culpa cuando presentan depleción de la serotonina. Los sujetos con rasgos psicopáticos durante la depleción de serotonina presentaron aumento en los niveles de hartazgo y enojo, y finalmente no se encontró ninguna interacción entre la serotonina y la impulsividad. Okay. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta ante el resumen? ¿No? ¿Cuál era el deflector? Lo voy a explicar un poquito en la presentación, pero es una mezcla donde dan todos los otros aminoácidos esenciales excepto el triptófano. Esa es la mezcla. Sí. Les voy a pedir, bueno, vamos a dar la presentación, pero las preguntas que vengan después, esperemos a que les pasemos el micrófono, ¿no? Porque si no, no queda en la grabación. Gracias. Adelante.
Okay. Bueno, antes de empezar, le quiero dar gracias al doctor Muñoz por todo su apoyo para poder llevar a cabo esta presentación. Nuevamente, el título se llama Serotonin Depletion Amplifies Distinct Human Emotions as a Function of Individual Differences in Personality. Entonces, vamos a hablar un poquito de los antecedentes y es importante mencionar aquí que la serotonina fue descubierta hace 60 años, sin embargo, hasta la fecha se siguen haciendo investigaciones que han arrojado resultados médicos de vital importancia. Para fines de esta presentación, uno de los más importantes es cómo ayuda a modular la mayoría de los procesos conductuales. La serotonina, la mayor parte de esta se produce fuera del sistema nervioso central, pero hay una red neuronal serotoninérgica. Tenemos aquí un esquema donde de manera muy general están todas las proyecciones para delimitar cómo es que la serotonina está involucrada en prácticamente todo el sistema nervioso central. Los circuitos neuronales responsables para cada tipo de comportamiento siguen en proceso de investigación, pero sí se ha visto que hay ciertas regiones cerebrales específicas a cada tipo de comportamiento y esto depende del patrón en cómo van actuando los receptores. De manera muy general, el receptor 1A y 2C están asociados a la ansiedad y el 2C está en el procesamiento de la recompensa, locomoción, apetito y energía. Y aquí hay un esquema para delimitar pues, todas las funciones que tiene la serotonina, que son muchas, entonces nada más era para un pequeño recordatorio este esquema. En cuanto a la síntesis de la serotonina, tenemos a la molécula triptófano, que por medio de la triptófano hidroxilasa va a formar a la hidroxitriptófano, que sería esta, que por medio de la enzima descarboxilasa va a formar la hidroxitriptamina o serotonina, que mediante la monoxidasa va a formar al ácido 5-hidroxindol acético que se excreta principalmente por vía renal. Para recordarles un poquito, el triptófano es un aminoácido esencial, esto significa que lo tenemos que obtener mediante la dieta y es uno de los aminoácidos más difíciles de obtener. Se transporta a través de la barrera hematoencefálica junto a otros grandes aminoácidos neutros. Estas son las abreviaciones para la valina, leucina, isoleucina, fenilalanina y tirosina. El triptófano tiene una afinidad 8:1. Esto es para garantizar que el triptófano pase en la mayor medida al sistema nervioso central. Y los niveles de triptófano van a depender de las concentraciones plasmáticas de triptófano libre y los otros aminoácidos grandes neutros. ¿Por qué es importante esto? Porque a lo largo de la historia se ha tratado de delimitar cómo es que los niveles bajos de serotonina pueden influir en el humor. Y gracias a esas incógnitas, sobre todo de si la depresión estaba originada por una baja en la serotonina, si la depresión causaba que bajara la serotonina o ambas estaban relacionadas a otro factor, surgió esta técnica que es la depresión aguda del triptófano. Se han hecho varios estudios por varios investigadores. El último fue GESA, que era lo que preguntaba mi compañero, que es la administración de aminoácidos esenciales, que eran los otros aminoácidos grandes neutros. Y vieron que cuando había una dieta baja en triptófano, se estimulaba la síntesis de proteínas y el poco triptófano que había se dirigía hacia la síntesis de proteínas. Entonces todos los aminoácidos grandes pasaban al sistema nervioso central y ya no había triptófano y eso era lo que hacía que disminuyera la serotonina de manera refleja. Concu en 1977 aplicó una sustancia que involucraba 18.2 gramos de 9 aminoácidos sin triptófano en hombres sanos y vieron una depleción de hasta el 42% y esto se tradujo en un aumento en los niveles de ansiedad. En estudios posteriores se concluyó que los bajos niveles de serotonina ocasionaban síntomas depresivos en la mayoría de las personas. El objetivo de esta técnica fue replicar una disminución solo en la síntesis de serotonina y no como tal en la función. Y también en otros estudios que se han hecho con la depresión aguda de triptófano se vio una disminución en la síntesis de serotonina de hasta el 85% y que esta era aún mayor en mujeres. De las pruebas más utilizadas ahorita consiste en un día de intervención y un día de control y normalmente utilizan una semana de diferencia. Las 24 horas previas se hace una dieta baja en triptófano que es más o menos el equivalente a 160 miligramos día y tiene que haber un ayuno previo de al menos 8 horas. El día de la intervención, al grupo que va a recibir esta mezcla se le da una dieta de 100 miligramos de 15 aminoácidos
incluyendo con los que compite el triptófano, y al grupo control se le da una dieta balanceada. Y las conclusiones es que esta intervención estimula la síntesis de proteínas, utiliza el triptófano libre y entonces ya no hay triptófano que pase al sistema nervioso central. La depresión se alcanza máximo entre 5 a 7 horas posterior a la toma y las reducciones se han visto variables, pero de manera general en humanos varía entre un 70 a 90%, y también se ha estudiado el ácido 5-hidroxiindol acético en líquido cefalorraquídeo, donde también tiende a disminuir. Y se ha visto que la síntesis de serotonina puede disminuir hasta en un 90%. Otras alternativas para disminuir la síntesis de triptófano es administrar la paraclorfenamina, dar análogos de anfetaminas o lesiones en la región dorsal y medio del núcleo del RAFE. Dentro de las consideraciones éticas, pues sí se ha visto que este tipo de mezcla disminuye los niveles plasmáticos de melatonina, y en ratones donde se ha hecho un estudio prolongado sí se han visto daños en órganos como los ojos, hígados, páncreas. En humanos no se ha hecho un estudio tan prolongado, entonces no se han visto los efectos adversos a largo plazo, pero sí se reporta un sabor desagradable que puede condicionar vómito, dolor abdominal en los participantes, mareo y cefalea intensa. Y además de que estudios han delimitado que niveles bajos de serotonina se pueden asociar a un mayor riesgo de suicidio, y que pues se había visto que con la mezcla pues, tendían a exacerbarse los síntomas depresivos, entonces es algo que se tiene que tener con cuidado, o sea, se tiene que hacer con cuidado. Este tipo de técnica se ha estudiado en estudios de individuos sanos o dependiendo de si han sido tratados o no para la depresión. Los resultados han sido variables. De manera general, en individuos sanos, los últimos estudios delimitaron que no había habido un impacto significativo, pero en mujeres sí se vio un mayor riesgo para una disminución del estado de ánimo. En sujetos que tenían depresión sin tratamiento, el 23% reportó empeoramiento de los síntomas depresivos y el 40% no reportó ningún cambio. Y en la depresión remitida sin tratamiento reaparecieron los síntomas en la mayoría de los individuos. En una depresión remitida con ISRS, se vio que había una pobre respuesta a la depresión aguda de triptófano, había como un pequeño seguro ahí, y en trastorno bipolar no se vio ningún cambio significativo. Pasando un poquito al tema de las emociones morales, es importante definir la vida moral, que es la suma de comportamientos moralmente relevantes diarios. Como humanos siempre va a haber discrepancias entre las decisiones morales que van con intención y el comportamiento en sí. Hay una cosa que se llama teoría de campo que ayuda a estudiar este tipo de situaciones, donde se resalta la variabilidad del comportamiento humano con base en el contexto situacional. Hay un concepto que se llama negociación interpersonal, que es un concepto donde se define por la alteración entre la intención y el comportamiento, y la difusión de la responsabilidad, donde puede alterar la habilidad para actuar con base en nuestras creencias firmes. Las emociones morales tienen 3 componentes, que son los estándares morales, que son normas acerca de los tipos de acciones que creemos que son moralmente correctas o incorrectas, las decisiones morales, que son estas habilidades para dar una respuesta razonable y defendible, y el comportamiento moral, que son las acciones que tomamos con base en las cosas anteriores que les acabo de mencionar. Los estándares morales representan el conocimiento individual y la internalización de normas y convenciones morales, y estos están determinados tanto por leyes morales universales y características culturales. Las diferencias individuales ante la anticipación y experiencia ante las emociones morales van a jugar un papel determinante en la toma de decisiones y comportamientos morales a futuro, además de que todo lo vamos a ir aprendiendo con base en experiencias pasadas. Y las emociones morales, de acuerdo con Haidt en 2003, se definen como aquellas emociones que están ligadas a los intereses o beneficios hacia una sociedad, como un todo o hacia un grupo de personas fuera de ser el juez o el agente. De manera más sencilla, son las fuerzas motivadoras para hacer el bien o evitar hacer el mal. Las emociones morales se van a dividir en positivas y negativas. Para fines de esta presentación nos vamos a centrar en las negativas, donde las principales son la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento.
La autorreflexión e introspección de las emociones morales puede proveer un castigo o un reforzador inmediato a cierto comportamiento. De ahí parte lo que decía el artículo, que tenían este componente pavloviano. Las emociones morales fungen como un control sobre lo que podemos aceptar social y moralmente, además de que nos permiten predecir y anticipar reacciones morales. La disposición emocional es la propensión que tenemos como individuos a experimentar una emoción en un rango de situaciones determinadas, y en el artículo se centra mucho sobre la propensión a la culpa y la propensión a la vergüenza. A veces utilizamos estos dos conceptos de manera indistinta, pero sí es importante recalcar algunas diferencias. Se considera que la culpa es una emoción adaptativa y se centra en una acción específica tomada o no por un individuo. Eso es algo en lo que a lo mejor un individuo falló, pero es ese concepto de la falla. Eso va a ser muy importante después. Se acompaña de empatía y de comportamiento prosocial y suele presentarse ante la falla de los estándares internalizados o normados autoimpuestos. La vergüenza se considera una emoción desadaptativa porque se centra en la falla del self, o sea, es como un todo, no es sobre la cosa que falló. Y por lo que es más intensa, dolorosa y persistente, se asocia más a una autocrítica y se asocia a síntomas externalizados o internalizados, y esto se ha visto que tiene una mayor expresión en la psicopatología. Suele presentarse cuando los fracasos o fallas involucran a terceros. Estos suelen provocar de manera refleja ideas sobrevaloradas de culpa y minusvalía, y por ende suelen ser más difíciles de redimir. Entonces, cuando la culpa se asocia a la vergüenza, es cuando se considera que la culpa ya es un proceso desadaptativo. Hay un instrumento que se llama TOSCA por sus siglas en inglés, que es Test of Self-Conscious Effect, que es una escala de medición que ayuda a delimitar la propensión para la culpa y la vergüenza ante una serie de escenarios hipotéticos, donde sí se incluyen transgresiones morales interpersonales, y ponen a los sujetos a pues, delimitar cómo es que ellos responderían ante ese escenario. Y lo que trata de limitar es si es algo adaptativo o desadaptativo dependiendo del escenario presentado. Y para reforzar un poquito lo que mencioné anteriormente, la vergüenza se ha visto asociada a múltiples trastornos como la depresión, la ansiedad, la fobia social, el trastorno por estrés postraumático, etc. Y la culpa como tal no es que se asocie a síntomas psicopatológicos, pero tiende a asociarse mucho a la vergüenza, entonces eso es lo que genera la disfunción. Tanto la culpa como la vergüenza se asocian a motivaciones prosociales para reparar daños. La culpa sí tiene una relación directa y la vergüenza es más el querer hacer bien las cosas para quedar bien como persona ante los demás. Esa es la diferencia. Y bueno, aquí tenemos unos dilemas morales que creo que todos los han visto alguna vez en la vida. Esto la verdad es que surgió y se ha estudiado por diferentes ramas como la sociología, la filosofía. En el ámbito de la psicología y la psiquiatría es importante porque se ha tratado de delimitar si algunas sustancias neurotransmisores han estado implicados en cómo se podrían tomar este tipo de decisiones. Para fines de esta presentación, pues la serotonina ha sido fuertemente estudiada en este tipo de dilemas para ver cómo este tipo de sustancias pueden influir o no en la toma de lo que uno haría. La capacidad de ser empático ante el sufrimiento ajeno motiva el comportamiento prosocial. Las reacciones emocionales ante las transgresiones morales influyen sobre el juicio moral y el sistema serotoninérgico inerva estructuras implicadas en el juicio y el comportamiento moral. Entonces, también es importante recalcar aquí que la serotonina ayuda en el control de impulsos violentos o en la regulación a la baja ante la provocación. Entonces, en teoría, la serotonina promueve también un comportamiento prosocial y potencia las respuestas emocionales aversivas ante el daño. Sujetos con altos rasgos de empatía, como mencionaremos más adelante, son más susceptibles a los cambios en la serotonina. Entre otros estudios que se han utilizado para estudiar este tipo de situaciones es el juego del ultimátum. Como tal, el juego del ultimátum es un juego económico, es matemático, que tiene la finalidad de medir cuantitativamente la justicia social y el trato equitativo. La justicia social se define como la igualdad en la creación y distribución de los beneficios y las cargas derivadas de vivir en una sociedad. Entonces, de manera general, tenemos al propositor,
y el respondedor. Y la apuesta es monetaria. Entonces el propositor tiene dinero y lo que va a hacer es va a ir haciéndole propuestas al respondedor, y aquí es un juego de todo o nada. Si el propositor, no sé, le dice que le va a dar, él se queda con 80 y le va a dar 20, pero el respondedor dice que no, ambas partes se quedan sin dinero. Y esto salió porque uno pensaría en teoría que de no tener nada a tener 20, pues la mayoría de las personas diría que quiere 20. Pero se ha visto que entre más diferencia haya, hay mayor tasa de rechazo. Y esto se traduce en una aversión humana a la inequidad de manera inherente al ser humano. Además de que hay un conflicto entre una motivación cognitiva para aceptar la propuesta, porque uno dice, no, pues quiero 20, pero también tiene la motivación emocional para castigar al propositor ante una propuesta injusta, porque si tenía 100 solo me estás dando 20. También este juego se ha estudiado en múltiples trastornos psiquiátricos, y aquí sí es importante recalcar que depende mucho si son el agente o si es el que recibe el dinero o el que propone. Entonces, no hay datos específicamente consistentes, se los traté de resumir lo mejor que pude para delimitar las diferencias a comparación de la población que no tiene un trastorno psiquiátrico. Y, por ejemplo, en el Alzheimer sí se ve una tendencia a aceptar más propuestas poco equitativas. En la esquizofrenia se ve una tendencia a aceptar más propuestas poco equitativas y tendencia a rechazar propuestas más altas. En los trastornos afectivos, específicamente en la depresión, se aceptan menos ofertas poco equitativas y tienden a hacer propuestas más equitativas. Y en el consumo de alcohol va a depender en qué momento se hace este juego. El rechazo ante propuestas poco equitativas al encontrarse en sobriedad, pero al tener niveles de alcohol por arriba de 0.09 tienden a aceptar propuestas más injustas. Y bueno, para pasar a nuestro artículo, que serotonin depletion amplifies distinct human social emotions as a function of individual differences in personality. La pregunta de investigación es si la depleción aguda de triptófano ante escenarios sociales que provocan un daño injustificado a una persona exacerbaría las emociones morales negativas. Las emociones morales negativas fueron la culpa, la vergüenza, el fastidio y el sentirse mal. Y los rasgos de personalidad que se tomaron en cuenta para este estudio fueron la empatía, la psicopatía y la impulsividad. En cuanto a las hipótesis es si la edad exacerbaría las emociones negativas de manera general y los rasgos individuales de empatía, psicopatía e impulsividad influenciarían cómo la edad modula el perfil emocional. Si habría una disociación entre la interacción del rasgo empatía y rasgo psicopatía con los estados químicos que modulan la culpa, la vergüenza, el fastidio y el sentirse mal. Y si los rasgos de alta impulsividad estarían relacionados con un incremento en los sentimientos de fastidio y estos se verían exacerbados ante la depleción aguda del triptófano. De acuerdo a la clasificación de Feinstein, el propósito general fue un ensayo clínico aleatorizado, el control de la maniobra fue experimental, la captación de la información fue prospectiva, la medición del fenómeno en el tiempo fue transversal y la población estudiada fue heterodémica. En cuanto a los participantes, fueron 73 sujetos sanos, con una edad media de 24.6 años, 39 fueron hombres y 34 fueron mujeres. De los criterios de exclusión fue que a todos los participantes se les aplicó la entrevista mini para descartar cualquier trastorno psiquiátrico, tener familiares de primer grado con algún trastorno psiquiátrico, tener enfermedades neurológicas, uso de medicamentos de manera regular a excepción de los anticonceptivos orales, antecedentes de medicamentos psiquiátricos o neurológicos, haber ingerido 38 VS a la semana de alcohol, fumar más de 5 cigarros al día o uso de cannabis más de una vez al mes, así como uso de drogas en general. Y entre otras cosas que fueron criterios de exclusión fueron problemas cardiovasculares, asma, enfermedades tiroideas, antecedente de trauma craneoencefálico y diabetes. Este protocolo fue aprobado por the Cambridge Central Research Ethics Committee y la investigación se llevó a cabo en the National Institute for Health Research Wellcome Trust Clinical Research Facility at Addenbrooke's Hospital, Cambridge, England. El procedimiento general fue que a todos los participantes se les pidió un ayuno de mínimo 9 horas. El día del estudio, por la mañana, se les aplicó la escala análoga visual de 16 ítems para valorar el estado de ánimo y posteriormente se volvió a aplicar en la tarde y en la noche. Una vez que se aplicó esta escala, se tomó una muestra de sangre basal
y mediante un aleatorizado simple de dobles ciegos entre grupos, se aplicó a un grupo la mezcla para la depresión aguda del triptófano y a otro grupo el placebo. 4.5 horas después, que es lo que está estudiado, de que los niveles de triptófano están ya por debajo, se volvió a tomar una muestra de sangre. Esa muestra se metió a la cromatografía líquida de alto funcionamiento, que es la que nos permite ver los niveles del triptófano, y 6 horas después de haberse tomado la primera muestra y la mezcla, se hizo la prueba de emociones morales. La prueba de emociones morales fueron pruebas neuropsicológicas emoticon. Son pruebas relativamente nuevas y se utilizan para medir culpa, vergüenza, fastidio y sentirse mal. Son 14 escenarios. Cada escenario se aplica 2 veces a cada individuo, porque en un caso son los receptores y en otro caso son los que están haciendo el daño. Cada emoción debe ser calificada de acuerdo a la escala de Likert, que va del 1 para nada al 7 extremadamente, y de estos 14 escenarios el 50% involucraban un daño intencionado y el 50% un daño accidental. Y aquí pues tienen un esquema que viene en el artículo de más o menos en qué consiste uno de los escenarios. Los estadísticos, pues el tamaño de la muestra se eligió con base en estudios previos que habían utilizado este tipo de pruebas neuropsicológicas, y se metieron al MATLAB y al SPSS, y la homogeneidad de la varianza en los t-test fue verificado por el test de Leven. En cuanto a los resultados, sobre los efectos del DAT sobre el estado de ánimo en general, se vio que las calificaciones del estado de ánimo, esto era feliz o triste, no se veían afectadas por la depresión aguda del triptófano. Estas fueron nada más evaluadas en 65 participantes. De esos 65, 33 habían recibido la mezcla, y la calificación general en el estado de ánimo ante la depresión de serotonina, sin considerar aquí los rasgos individuales. Se metieron las mediciones repetidas de la varianza usando ANOVA de las 4 emociones, y se tomó como factor entre sujetos al estado de serotonina. Y por estado de serotonina nos referimos a si habían recibido la mezcla para depletar el triptófano o el grupo placebo. Y el factor intrasujetos habían sido las emociones, y si había sido agente o víctima el sujeto, o si había sido intencionado o no intencionado el escenario. La depresión de serotonina se vio que potenciaba la emoción de manera general, con efectos significativos de la emoción respecto a la agencia o intencionalidad, independientemente del estado serotoninérgico. Esto quiere decir que si los sujetos eran los que estaban haciendo el daño, eran más propensos a tener más emoción, y también si el escenario era con mayor intencionalidad. Y aquí tienen una tabla donde podemos ver en color azul oscuro el grupo placebo, y en color, verde, al grupo con depresión, y podemos ver que de manera general aumentó la emoción a comparación del grupo placebo. Ahora, en cuanto ya tomando en cuenta los rasgos de la personalidad, para la empatía se ha visto en estudios previos que el estado de depresión de serotonina y rasgos empáticos interactúan para influenciar la emoción. Sujetos con altos rasgos de empatía tienen mayor sensibilidad a la depresión de serotonina. Para esta investigación, para medir la empatía, se utilizó el Índice Interpersonal de Reactividad, o IRI por sus siglas en inglés, que es un test autoaplicable. Consta de 28 ítems que están calificados en la escala de Likert, que va de no me describe bien a me describe muy bien. Son 4 subescalas y cada subescala tiene 7 ítems, y de manera general califican la toma de perspectiva, la fantasía, que esto se refiere a la capacidad que tiene el sujeto de imaginar el escenario propuesto, la preocupación empática y el estrés personal. En el estudio se vio una interacción directa entre la serotonina, la empatía, la agencia y la intencionalidad. Y se vio que los sujetos con altos rasgos de empatía tienden mayor propensión a la culpa posterior a la depresión de serotonina a comparación del grupo placebo. Y aquí no importaba la agencia o la intencionalidad. También se midió, se tomó en cuenta mediante mediciones repetidas usando ANCOVA. Aquí el factor entre sujetos seguía siendo el estado de serotonina,
se agregó el rasgo de empatía que se consideraba alta o baja dependiendo si estaba por debajo del percentil 25, que se traduce en baja empatía, y por arriba del percentil 75 como alta. Y el factor intrasujetos se mantuvo igual, que es agente o víctima versus intencionado y no intencionado. Aquí tenemos unas gráficas de regresión, donde abajo se encuentran los rasgos de la personalidad medidos, y en el eje de las 10 está la culpa y la vergüenza. En azul tenemos al grupo placebo y en verde tenemos al grupo que recibió la mezcla de depleción. Y podemos ver de manera general, esto traduce que la gente con rasgos altos en empatía tienden mayor propensión a la culpa, y en la vergüenza se vio que no hay un cambio significativo entre los que tomaron la mezcla con los del grupo placebo. Si podemos ver, hay una mayor dispersión de datos aquí, y aquí en el grupo de depleción están mucho más conglomerados hacia la media. Para la psicopatía se utilizó la escala de Levenson Self-Report Psychopathy Scale. Esta fue creada en 1995 y consta de 26 ítems para medir la psicopatía primaria y secundaria mediante una escala de Likert, y esta tiene una validez interna de 0.84 de acuerdo al alfa de Cronbach. Aquí se vio una interacción directa entre la serotonina, la psicopatía y la intencionalidad. Nuevamente se utilizaron las mediciones repetidas usando ANCOVA. El factor entre sujetos nada más se modificó para incluir a la psicopatía aquí. Y las conclusiones de esto fue que los sujetos con mayores rasgos psicopáticos ante la depleción de serotonina mostraron mayor fastidio independientemente de la intencionalidad. Pero en sujetos que no tenían los rasgos psicopáticos tan marcados o que habían sido placebo, la intencionalidad sí influye de manera directa. O sea, si los habían hecho con intención el daño, entonces tendían a responder de una manera más agresiva. Y no hubo una interacción entre la serotonina y la psicopatía en cuanto a la culpa o la vergüenza, que esto respondería a una de las hipótesis donde sí hay una disociación entre tener rasgos psicopáticos que excluye esta capacidad de ser empático. Y en cuanto a la impulsividad, se utilizó la escala para impulsividad de Barrat, que es un cuestionario autoaplicable de 30 ítems. También se mide mediante la escala de Likert, que va de raramente o nunca a siempre o casi siempre, y el punto de corte que ellos utilizan es arriba de 75, lo cual ya sugiere un trastorno en el control de impulsos. Y se vio una interacción entre la serotonina, la impulsividad y la intencionalidad. Se hicieron mediciones ANCOVA, y aquí el factor entre sujetos cambió con la impulsividad. Si recuerdan, les dije que la serotonina es la encargada de suprimir los impulsos agresivos, entonces aquí sí se consideró al fastidio también como un factor entre sujetos para ver si estos impulsos que se presentaban ante la depleción de serotonina eran agresivos o no, y el factor intrasujeto se mantuvo igual. Y no se encontró una interacción en la serotonina e impulsividad, lo cual pone en duda lo que ya se había mencionado anteriormente. Entonces se considera que para este estudio no están valorando en sí los impulsos agresivos, que son los que controla la serotonina. Y nuevamente aquí tenemos las gráficas, donde aquí, a diferencia, en la parte inferior tenemos el rasgo psicopatía con el fastidio y el rasgo impulsividad con el fastidio. Y pues esto se traduce que el fastidio sí se potencia ante la depleción de serotonina en sujetos con altos rasgos psicopáticos, y en la impulsividad no hubo un cambio significativo. En cuanto al análisis de componentes principales, los investigadores de este estudio tomaron en cuenta otro estudio previo que había involucrado a 186 sujetos sanos, y lo que hicieron fue comparar el número de componentes y de las variables para evitar el mayor número de sesgos. El análisis de cómo las medidas de este experimento podían ser agrupadas en uno de los 4 componentes que habían utilizado en el estudio anterior. El componente 1 era fastidio dirigido hacia los demás por haberse autoagredido, la frustración internalizada o fastidio autodirigido por haber dañado a un tercero, la culpa y la vergüenza cuando se era el agente y la culpa y vergüenza cuando se era la víctima. Y ante la depleción del triptófano, solo el componente 2 y 4 se exacerbaron ante la depleción. De manera general, aquí tenemos la tabla de los niveles de la relación del triptófano con los otros aminoácidos grandes neutros previo a la depleción y post-depleción. También se aplicó un t-test en esta relación de manera basal y a las 4.5 horas, y no se pudieron obtener las muestras de 2 sujetos por error en la toma.
y el grado de depresión se traduce en que no se correlaciona como tal con ninguna emoción en particular. Esto delimita la importancia de los rasgos de la personalidad sobre la influencia ante el DAT y las emociones sociales. Aquí tenemos una tabla para resumir lo que les fui diciendo a lo largo de la presentación, donde tenemos los rasgos de la personalidad y tenemos las emociones morales negativas que se estudiaron. Y la depresión aguda de triptófano aumenta el fastidio en personas con altos rasgos psicopáticos. La culpa aumenta ante la depresión aguda del triptófano en sujetos con altos rasgos de empatía. La vergüenza es de manera indistinta, o sea, se encuentra presente, pero no es que esté potenciada por la depresión aguda del triptófano, y el sentirse mal pues realmente no tuvo ningún impacto sobre el estudio. En cuanto a la discusión, pues la depresión de serotonina se exacerba las reacciones emocionales al simular escenarios sociales que involucran un daño injustificado. Los rasgos de personalidad juegan un papel crítico en cómo estas emociones distintivas son afectadas ante la depresión de serotonina, y con este estudio se demostró que los rasgos de la personalidad son capaces de modular la calidad y magnitud de la emoción social posterior a la depresión. Esto es importante porque en estudios previos solo habían medido la cantidad, no la calidad. Y de manera resumen, los altos rasgos de empatía ante la depresión del triptófano aumentan la propensión a la culpa, y los altos rasgos psicopáticos ante la edad aumentan el fastidio o agresividad. La depresión de serotonina aplicada al juego del ultimátum, considerando los rasgos de empatía y psicopatía, reveló la desinhibición del comportamiento de represalia frente a la injusticia percibida. Los sujetos con rasgos altos en empatía responden menos ante las injusticias y tienen mayor tendencia a la culpa, y la vergüenza se asocia fuertemente al rasgo empatía, tanto al grupo control y el grupo con depresión. Para reforzar lo que les mencioné al principio, mientras que la culpa sin vergüenza se considera como algo adaptativo y promueve la resolución de conflictos, se considera desadaptativa al relacionarse con la vergüenza. El hipocampo es una estructura que se ha visto fuertemente asociada a esta capacidad de sentir vergüenza, y daños en este han visto una reactividad emocional aumentada, que es un patrón similar que se ha visto en las lesiones de la corteza prefrontal ventromedial, que es la encargada también en regular los impulsos agresivos. Y el daño hipocampal se ha visto asociado a múltiples trastornos psiquiátricos, entre ellos la disfunción social. Para los rasgos psicopáticos, los hallazgos obtenidos son similares a los recabados en la literatura, teniendo un patrón similar en la toma de decisiones en los juegos del ultimátum, así como la recabada por los sujetos que tienen un daño en la corteza prefrontal ventromedial, y que pues estos sujetos tienen una tendencia pobre a la regulación emocional, aumento en el enojo e irritabilidad ante situaciones frustrantes. Y el DAT exacerbó la irritabilidad ante la injusticia social. Las limitaciones de este estudio fue que la serotonina no se midió de manera directa, no se midieron las emociones positivas, y el registro de las emociones se obtuvo mediante los testimonios de los sujetos. Gracias.